Este es un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org. Ya estamos en el mes de febrero. Y algo que vamos a empezar a ver en este mes es, todo color de rosa, ¿verdad? Todo color de rojo también, flores y esto por aquí, por allá, parejas, relaciones, personas que se demuestran cariño, etcétera. Y es algo que, pasa. Y esto me hacía pensar en mi noviazgo con mi esposa, ¿verdad? Recordando apenas aquellos años por allá. Algo que pasaba cuando éramos novios y que identificábamos luego que nos hicimos novios, déjame platicarte, es que empezábamos a notar como que nos complementábamos de cierta forma, ¿verdad? Cosas que ella sabía hacer, yo no sabía hacerlas, y en esa unidad y viceversa, cosas que yo sabía hacer, que ella no, y podíamos trabajar de esa manera. Y ya saben, repartiendo, siendo melosos por todos lados siempre, pero era algo que empezábamos a notar. De hecho, lo trabajamos, pusimos un negocio en aquel entonces para poder ir a visitarla, que vivía en otra ciudad. Y es algo que nos dimos cuenta juntos, fíjate. Nos dimos cuenta que había mayor beneficio para los dos cuando trabajábamos de manera unida que cuando trabajábamos cada quien por su lado, ¿sí? Si ella trabajaba o lo intentaba hacer las cosas por sus fuerzas, batallaba más. Y en este caso yo también. Si yo intentaba hacer algo por mis fuerzas, me daba cuenta que no, estoy batallando mucho. Y si lo puedo hacer bien con ella, pues de cierta manera mejor, ¿verdad? Procuro esa relación, procuro esa unidad. Ahora, no te vengo a hablar del matrimonio el día de hoy. No es un tema que yo quiera tocar el día de hoy, pero sí quiero hablar más bien de la unidad. Y lo que Dios espera de la iglesia en cuanto a la unidad y el entender que el llamado de cada uno de nosotros como iglesia, tú que eres creyente, que has aceptado al Señor, que has vivido y entregado tu vida para el Señor, es que podamos vivir de tal manera que nos fortalezcamos los unos a los otros. En la unidad, tú y yo sepamos que somos mejor juntos, que somos mejor trabajando en unidad, que somos más fuertes, por así decirlo, que hay mayor beneficio, por así decirlo, cuando estamos unidos, cuando estamos en unidad. Nos complementamos en cada aspecto de nuestra vida para la gloria de Él. Y es que déjame decirte una cosa. Nuestro propósito como creyentes es eso, justamente, mostrar a Jesucristo. En la unidad de la iglesia, tú y yo podamos mostrar y la imagen de Cristo sea vista en cada uno de nosotros. Fíjate lo que dice, por ejemplo, Romanos 8:29 acerca de esto. Fíjate, hablando del creyente, a los que antes conoció, dice Pablo, también los predestinó. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de aquellos que fueron predestinados? Ser hechos conforme a la imagen de Cristo. Entonces, ¿de qué se trata? Que en la unidad, en el trabajo juntos, en el hecho de que tratemos de estar complementándonos y ayudándonos en cada oportunidad, sea Jesucristo visto. Ahora, esto es algo que todos los creyentes que somos parte de ese cuerpo compartimos el mismo objetivo. No hay nadie que pueda decir, no, yo ando por mi parte. Estaríamos mostrando a un Cristo mutilado, hermanos. Si cada quien empieza a vivir cada uno por su lado, todos compartimos el mismo objetivo, y eso es lo que nos tiene que quedar claro. Todos tenemos el mismo propósito de, en la unidad, en la cercanía, en el amor, mostremos la imagen de Cristo, sea Cristo visto. Sin embargo, la verdad de las cosas es que esto es algo que va en contra de nuestra naturaleza, ¿sí? Esa unidad, esa cercanía, ese hecho de que nosotros queramos estar juntos, va en contra de nuestra naturaleza pecaminosa. Es la verdad. Cuando no estoy primero yo en la lista, ¿estás de acuerdo? Pierdo el interés. Si no estoy yo, si no hay un beneficio para mí, pierdo el interés. ¿Por qué? Porque mi pecado hace que mi mundo gire alrededor de mí nada más. Que mi mundo gire en torno a mí solamente. A esto le llamamos egoísmo, y todos lo sufrimos en cierto nivel. Es por eso, mis hermanos, que la Biblia nos enseña que no se trata nada más de aparentar una
relación con Dios. No se trata nada más de que mostremos en nuestra vida cristiana, en nuestro vivir aquí dentro de la iglesia, en lo que hacemos de orar, en lo que hacemos de leer, en lo que hacemos de venir aquí y cantar, sea solamente una aparente relación con Dios. ¿Estás de acuerdo? En la mayoría de los casos, cuando hacemos esto, ¿sabes qué es lo único que estamos provocando en nosotros? Una vida de religiosidad. Es todo. Una vida religiosa. El resultado, fíjate, el resultado de vivir en verdadera comunión los unos con los otros, como la Biblia enseña, la consecuencia, la evidencia es esta. ¿Cuál es? El amor y la unidad con nuestros hermanos. El apóstol Juan lo dice en su primera carta cuando dice, ¿cómo puedes decir que amas a Dios al que no ves? Si no puedes amar a tu hermano a quien sí estás viendo. Esto es incongruente con nuestra vida. Nosotros no podemos seguir así, hermanos. Si yo digo que amo a Dios, pero no lo veo siquiera. ¿Qué estamos haciendo ahí? Haciendo solamente una apariencia de relación. ¿Te das cuenta? No podemos seguir pensando que con el hecho de ocupar un lugar en esta iglesia, en este templo, ya por el hecho de estar aquí sentado, ocupando un lugar, ya por el hecho de cantar, estoy teniendo una relación verdadera con Dios. Esto no puede seguir siendo de esta manera. El Señor Jesucristo dijo, en esto sabrán que son mis seguidores. ¿Cómo? Si se aman los unos a los otros. ¿Estás de acuerdo? En eso daremos evidencia de nuestra relación con Dios cuando nos amamos los unos a los otros. Es constantemente, piénsalo, apuntando a la unidad de la iglesia. Por lo tanto, tú y yo como creyentes necesitamos seguir trabajando, seguir fortaleciendo esta área de nuestra vida, examinándonos constantemente y preguntarnos, ¿cómo es mi comunión con mis hermanos? ¿Te lo puedes preguntar? ¿Cómo es mi comunión con el que está atrás de mí? ¿Cómo es mi comunión con el que está al lado? ¿Cómo es mi relación con mi iglesia? ¿Estoy dando evidencia de mi verdadera comunión con Dios al estar en relación con los demás? ¿O qué tipo de evidencia crees que estás dando? Estamos llamados a la unidad. Estamos llamados a ser uno en Jesucristo. El apóstol Pablo, a lo largo de sus cartas, y de hecho a lo largo de toda la Biblia, se trata de esto, de apuntar a la unidad. Y Pablo en cada oportunidad llama a la iglesia a esto, mis hermanos: vuelvan, seamos, vivamos, comportémonos, mostremos, demos evidencia de esto. Pero me gustaría tocar un punto en los mensajes de Pablo que considero necesitamos tú y yo comenzar a trabajar para alcanzar esa meta de la unidad. Y esto está en Romanos capítulo 12, si quieres abrir tu Biblia conmigo. Romanos 12, a partir del versículo 3, y de hecho desde el verso 1 Pablo va a empezar a apuntar hacia la unidad, hacia el trabajo de la unidad. Pero quiero comenzar en el versículo 3. ¿Qué es lo que tú y yo necesitamos para alcanzar esa meta? Fíjate lo que dice Romanos 12, a partir del verso 3. El apóstol Pablo escribiendo: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, ¿qué? Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En otras palabras, está diciendo Pablo: mira, si quieres llegar a la unidad de la iglesia, que todos deberíamos de querer llegar o alcanzar o trabajar hacia allá, y la Biblia nos manda a esto, hay algunos aspectos que necesitas conocer. Hay algunos puntos que tú y yo necesitamos trabajar y aprender y vivir, ¿verdad? Ahora, esto es para todos, primer punto. Esto es para todos los que son creyentes. Date cuenta, Pablo habla en este versículo específicamente a quiénes: a cada cual que está entre ustedes, ¿ok? Le está hablando a la iglesia. Si tú eres creyente, este mensaje es para ti, no hay excepción. No hay de que sea chico o sea grande, sea hombre o sea mujer, sea nuevo o sea maduro. Este mensaje es para ti. Presta atención, dice Pablo. Ahora, ¿cuál es el mensaje que Pablo está queriendo traer a la iglesia? Que practiquen la humildad cristiana. Que practiquemos la humildad cristiana.
Este es un tema, mis hermanos, que necesitamos tú y yo traer a la mesa. ¿Por qué? Porque si hay algo difícil en la vida cristiana, es precisamente la humildad. De lo más complicado que tú y yo vamos a encontrar en la vida cristiana es practicar la humildad los unos con los otros. ¿Por qué? Como dijimos hace un momento, va en contra de nuestra vida, va en contra de nuestro corazón egoísta. ¿Egoísmo qué se refiere? Que primero soy yo, después soy yo y al final sigo siendo yo. Los otros ni siquiera aparecen en mi lista. Esto es una realidad. Ahora tú puedes decir, no, bueno, yo sí pienso en alguien más, de hecho les ayudo, pero ¿cuál es tu motivación cuando ayudas? Yo doy, ¿cuál es tu motivación cuando das? Yo hago, ¿cuál es tu motivación cuando haces? Y la mayoría de las veces es girando y terminando nuevamente en nosotros. ¿Sí me explico? Normalmente lo que hago, lo hago pensando en mí. De eso se trata muchas veces. Y es que yo estoy en la iglesia, ok, pero ¿por qué? Para que todos me vean. Pastor, si me va a poner a servir, póngame en un lugar donde yo sea visto. Te voy a poner en el baño. Por ahí empezamos, ¿no? Y se trata de eso. La motivación del corazón. Pablo llama a la iglesia a la práctica de la humildad. Y fíjate la forma en que Pablo lo empieza a plantear primeramente. O sea, conociendo el corazón orgulloso del hombre, conociendo la condición egoísta del hombre, Pablo viene y dice que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. El problema del ser humano es precisamente esto, mis hermanos. Tenemos un concepto incorrecto de nosotros. Tenemos un concepto incorrecto de nosotros mismos. Algunos tienen el estima muy alto y todos los demás lo tienen muy abajo. Ese es el resultado del pecado, justamente. Quitarnos la brújula, quitarnos la dirección, no saber hacia dónde vamos y vamos caminando de aquí para allá pensando que ese es el lugar correcto. Pero la verdad es de que desde que Adán pecó, la humanidad perdió el sentido, perdió el camino. Y por eso es que en medio de la confusión, de no saber qué hacer y a dónde ir, tratamos de llenarlo con una estima fuera de lugar. Eso es lo que pasa. Yo mismo trato de satisfacerme. Sin embargo, lo que necesitamos aprender y entender es de que la Biblia enseña que la estima no depende de ti. No se trata de lo que tú puedas creer que eres o puedas lograr o puedas alcanzar sobre ti mismo. No se trata de esto. No se trata de que tú tengas que conformar la estima en ti. El concepto que debemos de tener los unos de los otros siendo cristianos o llamándonos cristianos, ¿sabes tú cuál es? El estima que nos tenemos que hacer, todo aquel que es cristiano, ¿sabes tú cuál es? El mismo estima que el de Cristo. El mismo concepto que tiene Cristo de sí mismo es para nosotros. El apóstol Pablo lo dijo en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8. Ese concepto de Cristo aplicado a nuestra vida, dijo Pablo, que haya pues en ti este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál es? El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que ¿qué? Imagínate, piénsalo. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mis hermanos, Jesucristo es la brújula para nuestro carácter cristiano. Él es la brújula para nuestro carácter cristiano. Si tú y yo no consideramos a Cristo, su carácter en nuestra vida, en nuestro andar, tu estima va a estar fuera de lugar, como enseña Pablo. Tu estima va a estar o muy alto o muy bajo. Esa es la realidad. Ahora podremos preguntarnos y darnos cuenta, ok, ¿por qué soy como soy? ¿Por qué pienso como pienso? ¿Estás viviendo el carácter de Cristo en tu vida? ¿Estás considerándole a Él? El sentir que tuvo Él mismo, de sí mismo siendo Dios. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Y cuál es nuestra respuesta ante eso?
Ahora quizás surge la pregunta, entonces, ¿cómo puedo tener un concepto correcto de mí mismo si mi naturaleza, ¿verdad?, me lleva a vivir fuera del sano juicio? Mi naturaleza me impide yo darme cuenta. Bueno, Pablo lo que está diciendo es esto, que tú y yo lo vamos a lograr cuando nos consideramos tal como Dios ha dado a cada uno una medida de fe. O sea, de acuerdo a la calibración de fe que Dios nos dio para cumplir su propósito dentro de la iglesia. Otra vez, no se trata de lo que tú creas, de lo que tú piensas, de lo que tú te has formado. Simplemente se trata de saber qué es lo que Dios dice de mí y tomarlo para mí. La pregunta es, ¿conoces qué es lo que Dios dice de ti? Y si lo conoces, ¿lo aceptas y lo vives? ¿Lo recibes y lo aplicas? ¿Lo practicas? Porque si no, seguiremos en esta situación, ¿te das cuenta? No se trata de lo que yo piense de mí mismo, hermanos. El problema de la iglesia, dice Pablo a los romanos, es que tenemos una estima incorrecta. Yo no puedo seguir haciéndome el concepto de mí mismo. ¿Por qué? Porque o va a estar muy alto o va a estar muy bajo. Dios es el que reparte esta medida de fe. Dios es el que dice quién eres. Dios es el que dice sobre quién está cimentada tu vida. Otra vez la pregunta es, ¿lo creo? ¿Lo recibo? ¿Lo vivo? Es que nada más, hasta ese punto donde tú y yo entendemos el concepto correcto de cada uno, es que podremos vernos tal y como somos. Ahora, ¿qué somos? Miembros los unos de los otros. Nada más hasta ahí. En el concepto correcto es que vamos a poder vivir en unidad. Si yo no entiendo quién soy, si yo no recibo y apruebo y aplico lo que Dios dice de mí en mi vida, jamás voy a poder estar en unidad con mis hermanos. No vamos a poder hacerlo. Fíjate lo que dice los versos 4 y 5 de Romanos 12. Porque de la manera en que un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los unos de los otros. Pero solamente vamos a llegar a esto en la estima correcta de nuestra fe. No hay otra forma. Por lo tanto, es regresar, detenernos en nuestro andar cristiano, como creemos que debería de ser, como hemos actuado y vivido como hasta el día de hoy, detenernos y analizar, examinar nuestro corazón. ¿Cuál es el entendimiento que yo tengo de mi relación con Cristo y de mi actitud? ¿Cómo la estoy viviendo? ¿Qué estoy yo reflejando realmente? A mí me interesa que conozcamos nuestra condición hoy. ¿Cuál es nuestra real condición? ¿Por qué respondo como respondo? ¿Por qué vivo como vivo? ¿Por qué quiero yo tomar las cosas por mis fuerzas, por mis capacidades? ¿Sabes una cosa? Eso te va a llevar a debilidad constante. Y no vamos a poder salir de ese hoyo. Recuerda esto. Mira, no se trata de lo que tú te hayas hecho de ti mismo, el concepto que te hayas formado de ti mismo. Se trata de lo que Cristo dice de ti. ¿Conoces qué Cristo dice de ti? Para empezar, que eres uno con Él, que eres perdonado, que eres amado, que eres reconciliado, que eres redimido, que eres parte de su familia. ¿Conoces todo esto? ¿Por qué nos cuesta vivirlo? ¿Por qué nos cuesta dar pasos basados en esto? Es que solamente ahí, hermanos, vamos a vivir la verdadera unidad, que es el propósito de nuestra vida, ser un cuerpo. Es que piensa esto, si el cuerpo duele, ¿qué haces normalmente? Si un miembro de tu cuerpo está dolido, normalmente lo que hacemos es cubrirlo, ¿estás de acuerdo? Normalmente lo que hacemos y respondemos en la capacidad que Dios nos ha dado para nuestro cuerpo físico es cubrirlo, ayudarlo, fortalecerlo, ayudarle a que cumpla su función en su cuerpo, y de eso así estamos diseñados. ¿Cómo deberíamos de vivir y responder en la iglesia? Rechazando,
estás herido, estás dolido, estás cansado, debilitado, sáquenlo de la iglesia. Tú y yo estaríamos mutilados en nuestro cuerpo si reaccionáramos así con nuestro propio físico. ¿Cuánto estamos procurando esto? Nada más vamos a llegar ahí cuando entendamos nuestra posición. Cuando entendamos nuestra posición. De otra manera, Satanás va a ganar ventaja. ¿Cómo? La táctica que ocupa el enemigo es precisamente dividir, separar. Y en la separación hay debilidad y en la debilidad hay destrucción. Pregúntate, ¿cómo está? ¿Cómo piensas que la iglesia se encuentra? ¿Cómo piensas que el cuerpo en el cual fuiste unido está respondiendo? Y tú eres parte de esto también. Tú también eres responsable de esto. Iglesia, ten el mismo sentir que tuvo Cristo. Ubícate en el lugar que Dios te ha puesto, en el lugar que Dios te ha dado de humildad, de entrega, de servicio, de amor. Ama y sirve a aquellos que también son parte de ti. Somos mejor en unidad. Somos mejor complementándonos. A esto fuimos llamados. A mostrar la unidad que tenemos con Cristo, siendo miembros los unos de los otros. Dice Pablo, no todos los miembros tienen la misma función, pero todos dependemos de los demás miembros. A mí me encanta porque puedo ver diferencias entre todos nosotros. Puedo ver capacidades diferentes entre todos nosotros. Algunos en ciertas cosas, otros en otras. Y de eso se trata. En la iglesia hay unidad, pero también hay diversidad. Y es necesario que todos empecemos a amarnos y respetarnos y ayudarnos. ¿Para qué? Para que Cristo sea visto. Para que su memoria y su obra sea conocida por todas las generaciones. Es por esto que Cristo murió. Es por esto que Cristo se entregó. Para que tengamos unidad con Él y con su iglesia. Y de esa manera mostremos la gracia y el amor de Jesucristo, porque no hay otra manera que podamos mostrarle que en la unidad. Por lo tanto, que Cristo siga viéndose, siga siendo mostrado en la unidad de su iglesia. Este fue un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org.